Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de la audición y comprensión de textos orales. Como sabemos, los textos orales son aquellos que surgen justamente de las emisiones acústicas que nosotros generamos y a través de las cuales pues transmitimos información. Y justamente hablaremos de cuando hablamos de audición y comprensión, que son dos procesos que se deben llevar al momento de tener cualquier intercambio comunicativo. Audición como la capacidad de poder entender lo que se están diciendo y que obviamente hace uso pues de la comprensión, y por eso es necesario, al hablar de audición y comprensión de textos orales, hablar acerca de la actitud del oyente. Cuando hablamos de la actitud del oyente, hablamos de cómo nosotros nos presentamos ante este tipo de textos. Recuérdense que no es necesario que nosotros nos mantengamos como alejados de lo que se está diciendo, sino que es necesario que nosotros nos involucremos realmente en lo que se está presentando, porque en la medida que nosotros como oyentes no tengamos una actitud positiva, nos volvamos personas proactivas dentro de ese proceso, pues la comunicación y la interpretación de la información que se transmite va a ser mucho mejor. Recuérdense que siempre van a existir distractores, pero va a depender muchas veces de la actitud que yo tenga, de cómo se va a realizar este proceso de comprensión de este tipo de textos. A ese respecto, justamente Daniel Cassani decía o hablaba acerca de la importancia de este proceso que involucra al oyente o la actitud del oyente. Sabemos que en este proceso de comunicación siempre existe un emisor, que es la persona que emite un mensaje y que lo hace ya sea a través, bueno, en este caso va a ser a través del habla, transmite un mensaje oral, y para hacer esto pues realiza un proceso que se conoce como codificación. La codificación es cuando nosotros enviamos un mensaje y este mensaje nosotros lo armamos o generamos la idea que queremos transmitir, y ahí estamos codificando ese mensaje, mensaje oral obviamente, que va a llevar a un receptor. Ese receptor va a tener la capacidad de leer, si fuera en este caso un texto escrito, de darnos o de enviarnos un proceso, una respuesta a través de este mensaje escrito, y que va a llegar a nosotros y que nuevamente va a iniciar este proceso, ya sea de este nuevo proceso de codificación en este caso. Y la decodificación pues va a involucrar no solo el interpretar qué es lo que nos están diciendo, sino que comprender cuál es la intencionalidad que se tiene con la información que se presenta. Recuérdense que la intención o la comunicación no es solo lo que se dice, sino es cómo se dice y la forma en que se dice. La mayor parte de la información que se transmite a través de los textos orales o de la comunicación oral tiene que ver con elementos extralingüísticos, o sea, elementos que tienen que ver con el contexto, con los movimientos de las manos, con los gestos que yo hago, con las miradas. Todos esos elementos que pueden ir variando van a estar influyendo más en la comunicación que lo que yo digo. Yo puedo responder afirmativamente a una pregunta, decir sí, pero ese sí desanimado va a estar indicando que no lo estoy haciendo con total voluntad. Y cuando hacemos eso, pues ya estamos haciendo un proceso, obviamente, de interpretación, de decodificar esa información ya basada o dentro de un contexto determinado. Continuando con esta misma idea, pues vamos a ver que tenemos, hoy en día se habla de dos tipos de recepciones. Antes se pensaba que la única recepción que había entre esos textos era una recepción pasiva, pero se sabe de que también puede haber una recepción dinámica, y que es la que idealmente deberíamos de tener todos cuando nos presentamos ante un texto oral. La recepción pasiva es aquella que se refiere a personas que simplemente de manera incidental iban pasando por ahí, escucharon una información, pero no llegaron a comprender todo el contexto de esa información, y por lo tanto no están dispuestos a dar una respuesta afirmativa a esa información que se está dando. Generalmente este tipo de recepción pasiva la podemos encontrar en personas que evitan tener contacto visual con alguien que está hablando, porque no han puesto atención a lo que se está diciendo, y por lo tanto pues huyen la participación en esa dinámica o en esa actividad. Por el contrario, una recepción dinámica es aquella cuando nosotros hacemos todo el esfuerzo posible para demostrar que estamos poniendo atención, y lo hacemos a través del contacto visual, a través de las afirmaciones con nuestras cabezas, a través de las afirmaciones vocales, es decir, sí, es cierto, ajá, ese tipo de expresiones, y con eso pues estamos demostrando que sí tenemos un verdadero interés en lo que se está comunicando.
Como les digo, en un tiempo pasado se pensaba que la recepción pasiva era la única que se tenía, pero hoy en día se sabe que también existe una recepción dinámica que involucra la puesta o el interés que cada uno de nosotros muestra al momento de estar en presencia de un texto oral. Por eso, cuando ustedes estén en presencia de un texto oral, es mejor buscar una recepción dinámica para comprender mejor lo que se nos está diciendo y que también el emisor vea de que el mensaje que se está enviando pues está siendo recibido y está siendo comprendido. Vamos a ver que dentro de este proceso de comunicación existen una gran cantidad de interferencias. Cuando hablamos de interferencia estamos hablando de todos aquellos elementos que sirven como distractores y que hacen que el proceso de comunicación pues no se relacione o no se dé de la mejor manera posible. Antes de eso, pues es necesario aclarar que existen dos formas o se consideran dos dinámicas en cuanto a la interacción de los textos orales y que tiene que ver con los textos cotidianos, que son los que yo realizo todos los días cuando saludo a las personas en mi casa, cuando me encuentro con alguien que conozco y que tiene que ver principalmente con conversaciones que no están estructuradas, sino que se habla básicamente de cualquier cosa. Y por otro lado tenemos las comunicaciones estructuradas, que esto nos habla de algo que está previamente organizado. Por ejemplo, las clases que nosotros tenemos, esas serían estructuradas porque previamente se ha establecido cuál va a ser el tema y la dinámica que se va a tener al desarrollar esa comunicación. Entonces vemos que tenemos dos formas, ¿verdad? La cotidiana y la estructurada. Pero dentro de eso hacemos nuevamente referencia a que puede existir esto de las interferencias en las recepciones de los textos orales. Y estas interferencias pueden ser de tres índoles. Hay una índole contextual que tiene que ver con el contexto en el cual se desarrolla la comunicación. Por ejemplo, hoy en día estamos a distancia, cada uno trabajando desde nuestros hogares y al momento de tener una clase a través de una plataforma virtual como Zoom, Meet, etc., pueden haber algunas interferencias que tienen que ver con el sonido. El sonido se le fue al profesor, la señal de internet es mala, yo no la escucho bien, entonces eso se considera como una interferencia de índole contextual. O por ejemplo, yo quiero tener una conversación seria, pero en el lugar donde nos encontramos hay muchas personas que me impiden poder escuchar claramente lo que me quieren decir. Entonces eso también es una interferencia de índole contextual, que tiene que ver con el contexto en el que nos encontramos. Hay otras interferencias que son de recepciones que tienen que ver de tipo psicológico emocionales, que ya son propias nuestras y que tienen que ver a lo mejor con algunas situaciones que yo manejo dentro de mi persona y que tienen que ver muchas veces con aspectos físicos. Imagínense que yo tenga problemas auditivos o el día anterior me entró un poco de agua al oído y todavía ando con ese efecto en mi oído. Entonces eso va a impedir que yo tenga una buena recepción y me va a funcionar en este caso como un tipo de interferencia psicológica emocional, que también dentro del emocional puede hacer que yo vea un tema y diga, ay no, este tema qué aburrido, y al decir eso pues estoy haciendo un bloqueo o estoy haciendo una interferencia de tipo psicológico. O en otro caso pues podría yo decir que ese tema ya lo vi, ya lo conozco y entonces no me interesa escucharlo. Entonces, estas son algunas interferencias que pueden ocurrir dentro de esta comprensión y audición de textos orales. Espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuérdense que siempre pueden ver el contenido las veces que sean necesarias. Es importante que recuerden tomar sus apuntes, que es importante también que formulen sus preguntas para ser resueltas en una próxima ocasión. Por el momento es todo. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.